familia, prepárense que estamos a punto de comenzar en Nuevo Amanecer en Casa. Iglesia, bienvenida a este hermoso tiempo que Jesús nos regala para alabarle, para adorarle, para exaltarle. Vamos a decirle: Jesús, gracias porque en ti estamos completos, en ti está nuestro lugar. Hoy te alabamos, te exaltamos y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Acompáñanos con tus palmas. Tantas cosas probé, con fuego jugué sin tu amor, mas tú me mostraste un mundo mejor, cambiaste mi corazón. Tu nombre exalto en alto, por nada te quiero cambiar. Una melodía levanto, no hay nadie a quien yo ame más. Jamás imaginé vivir así. Tu amor es más que suficiente para mí. He visto el mundo y te elijo solo a ti. ¿Dónde tú estás? Para siempre encontré mi lugar. Mi lugar. Para siempre encontré mi lugar. Se puede igualar, es tan real este amor. Es irresistible estar junto a ti. Puedo vivir sin ti, Dios. Tu nombre exalto en alto, por nada te quiero cambiar. Una melodía levanto, no hay nadie a quien yo ame más. Jamás imaginé vivir así. Tu amor es más que suficiente para mí. He visto el mundo y te elijo solo a ti. ¿Dónde tú estás? Para siempre encontré mi lugar. Mi lugar. Para siempre encontré mi lugar. Mi lugar. Para siempre encontré mi lugar. De tu lado, Dios, no me alejaré. Ya no puedo imaginarme sin tu amor. Decidido estoy, yo te seguiré. Quiero darte solo a ti mi corazón. Una melodía levanto, no hay nadie a quien yo ame más. Jamás imaginé vivir así. Tu amor es más que suficiente para mí. He visto el mundo y te elijo solo a ti. ¿Dónde tú estás? Para siempre encontré mi lugar. Mi lugar. Para siempre encontré mi lugar. Mi lugar. Para siempre encontré mi lugar. Dile gracias, Jesús, porque no hay mejor lugar que estar en tus brazos. Tus palmas. Vamos a cantarlo juntos. Vive mi vida al extremo.
Eres Dios de proezas, Dios de promesas, Dios de imposibles, Dios soberano, Dios justo y fiel. Dile a Él, gracias Señor Jesús, porque puedo confiar en ti. Porque cuando todo parece imposible, tú lo transformas. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos.
buenas noches, qué gusto poder estar aquí nuevamente en Nuevo Amanecer en Casa para compartir la palabra de Dios. Y quisiera invitarte a que puedas abrir tu Biblia en Génesis capítulo 5, versículos 22 al 24. Y lleva como título esta predicación El caminar con Dios. Y dice de la siguiente manera la Nueva Versión Internacional: después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo fielmente con Dios 300 años más y tuvo otros hijos y otras hijas. En total, Enoc vivió 365 años y como anduvo fielmente con Dios, se lo llevó. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra y pedirte que nos hables hoy, como cada vez que tenemos oportunidad de compartirla, podamos llenar nuestro interior con el pan de vida, alimentarnos para poder fortalecernos y crecer en el plano espiritual, para poder madurar y poder vivir en la dimensión de lo que significa caminar contigo por la vida. Te doy muchas gracias por cada persona que está escuchando este mensaje y te pido en el nombre de Jesús que nos hables bajo el poder y la unción de tu Santo Espíritu. Amén. Caminar con Dios es un término que se utiliza con frecuencia, pero hay una gran diferencia entre aquella persona que dice quiero caminar con Dios y otra que dice quiero que Dios camine conmigo. Mucha gente al describir su testimonio de conversión hemos escuchado decir yo estaba en problemas, andaba en cosas peligrosas. Otros dicen, mi matrimonio estaba al borde del divorcio, o los médicos dijeron que solo un milagro podía ser posible que me sanara, o cuando pensé que me iban a despedir, Dios hizo posible que me ascendieran en el trabajo, y un día en medio de la dificultad sentí su presencia, lo busqué, me hablaron de Cristo, lo recibí en mi corazón, ¿cierto? Y algo sucedió. Escuchamos decir, desde ese momento yo le entregué mi vida a Cristo y desde ese día comprendí, dicen muchos, que el Señor camina a mi lado. Pero la pregunta que me hago a partir de este versículo sobre la vida de Enoc, leer este breve pasaje de la Biblia me puso a pensar y me pregunté, ¿yo quiero caminar con Cristo o quiero que Cristo camine conmigo? Cuando la vida se manifiesta en una crisis constante entre seguir a Cristo o seguir tomando decisiones para que Dios camine a mi lado sin tomar en cuenta por donde Él dice que debo ir, es cuando debo revisar si realmente yo camino con Dios o pretendo que Dios camine conmigo. Porque mucha gente a través de los años que llevo en la vida cristiana, he visto muchísima gente con una versión muy personal sobre lo que significa caminar con Dios. Querer que salir de una derrota a través de un milagro de Dios, pero no decidir caminar en su camino, ha hecho que tanta gente tenga una triste versión de lo que significa convertirse a Cristo. Gran parte de personas que viven la experiencia de asistir a una congregación y se consideran seguidores de Cristo, viven esperando que la vida cristiana le funcione para poder conseguir en la vida todo aquello que esperan recibir de acuerdo a sus propias expectativas. Entonces, después de acudir a todo lo que pudiera proporcionarle una solución, acuden a la iglesia para que Dios les ayude, pero si no ven cambios, entonces abandonan. Cuando miramos la breve historia de Enoc, podemos ver que Enoc fue el que caminó con Dios. Seguramente en su pensamiento dijo, vivo en un mundo donde el mal es lo habitual entre la gente, pero yo decido caminar con Él porque quiero que Dios sea el centro de toda mi existencia y por eso decido seguirle. Eso es muy diferente, ¿cierto? A decir, yo voy por el camino que considero andar y Dios me sigue. Y yo quiero que podamos hacer una comparación en esta noche entre un pensamiento y otro, porque los resultados
entre una persona que decide caminar con Dios y otra que decide andar por su camino para que Dios camine a su lado, pueden llegar a ser los resultados totalmente opuestos. Mira, como pastor, con frecuencia veo cómo gente toma decisiones que parece que caminan con Dios, pero en realidad el fruto que se ve en sus vidas demuestra que son ellos los que pretenden que Dios camine con ellos. Muchos viven este patrón. Un día recibieron con gozo la palabra, sintieron que Dios los llamó, se involucraron en el servicio en la iglesia, con el tiempo formaron una familia, lograron cierta estabilidad emocional, pero en la vida personal se fueron moviendo, tomando decisiones que los fueron apartando del camino, pero sin darse cuenta. Y hoy, en las situaciones en que todos estamos viviendo, se encuentran frente a una realidad que, aunque no se quiera reconocer, sus vidas íntimas están dando un resultado equivocado. O mejor dicho, sus vidas espirituales están dando un resultado equivocado. Porque quizá para ellos caminar con Dios significó participar en alguna actividad de la iglesia o colaborar en algún ministerio a través de un talento o una capacidad que Dios le haya podido dar. Y eso es bueno, pero hoy, ante la imposibilidad momentánea de poder reunirnos como iglesia, les está ocasionando una falta de propósito. Porque ser cristiano para ellos consistió en ir a la iglesia y relacionarse con un ambiente donde las personas encuentran un grupo de gente agradable para socializar. Y para mucha gente ser cristiano significa eso. Por eso hoy no tienen piso para vivir esa vida que creen que eso es lo que significa caminar con Cristo. Pero todo lo que no se ha hecho en el tiempo en que Dios les habló que se debía hacer, o cada vez que Dios confrontó sus vidas para corregir una conducta, cada vez que su palabra le llamó la atención para enderezar un pensamiento equivocado, quizá acudiendo al consejero o al pastor de la iglesia que los aconsejó de acuerdo a las Escrituras, pero no les dijo lo que estaban esperando. Entonces, chao, lo desechan. Y esa clase de actitud es la que demuestra que hay un pensamiento errado de lo que significa caminar con Cristo. Jesús dijo estas palabras, mira, Juan capítulo 12, versículo 26. Dijo, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Fíjate que no significa servir a Dios para seguirle. Significa seguir a Cristo y como consecuencia poder servir, porque la consecuencia de seguir a Cristo hará brillar su luz y su imagen en nosotros, y entonces Jesús dice, mi Padre les honrará. En Lucas capítulo 2, versículos 41 al 43, hay una historia que quiero compartir. Dice la palabra que iban sus padres todos los años, hablando de los padres de Jesús, a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén sin que lo supiesen José y su madre. Mira, lo mismo que le sucedió a José y a María y a todos los que iban camino de regreso a Galilea de esa fiesta de Pascua en Jerusalén, parece que es lo mismo que le sucede a mucha gente que piensa, Jesús camina junto a nosotros por el camino que nosotros decidimos transitar. Lucas cuenta que una gran multitud de personas subían en caravana cada año a celebrar la Pascua, como dije recién, e iban desde Galilea al templo en Jerusalén. Era un camino bastante largo. Y al terminar la fiesta, ellos todos emprendían el regreso a su ciudad de una forma masiva. En el camino, en esa ocasión, la gente estaba confiada que Jesús caminaba con ellos. José, María y todos los que conocían a Jesús daban por sentado que Jesús iba con ellos en la caravana. Pero Jesús no estaba caminando con ellos, porque Jesús se había quedado en el templo. En Lucas 2:44 dice la palabra, y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Mira, sus padres, después de un día de caminar sin Jesús,
se dan cuenta que el Señor no estaba y tuvieron que volver a buscarlo. Ahí en Lucas 2, 45 al 49, dice, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles todo, y todos los que les oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí que tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Todos pensaron que Jesús iba caminando con ellos, pero Jesús se había quedado en el templo porque Jesús dice que estaba en los negocios del Padre. Y ahí es donde está la diferencia. Si nosotros queremos caminar con Dios, somos nosotros los que tenemos que seguir a Jesús. Interesarnos por los negocios del Padre significa caminar con Dios. Buscar honrar a Dios ahí donde nadie nos ve, predicar el mensaje de salvación con nuestras propias vidas. Todo eso significa caminar con Dios, abrazar su palabra para ponerla a funcionar, rechazar lo que Dios rechaza y aceptar lo que Dios acepta significa caminar con Dios. Hoy quiero compartir con usted sobre 4 puntos que nos ayudarán a ver cuáles son los resultados en la vida de aquella persona que ha decidido caminar con Dios. Y vamos a empezar por el primer punto. Hay muchos más, pero tomé estos 4 que me parecen importantes. Y lo primero que puedo ver es que una persona que camina con Dios reconoce que posee una inmerecida capacidad de obtener semejante privilegio. Podemos decir que el primer punto entonces comienza por recibir el perdón del pecado. Porque si no hay perdón de pecado es imposible andar en los caminos de Dios. Porque para que funcione el perdón, primero tiene que reconocerse que existe una falta. Cuando consideramos que no tenemos que ser perdonados de nada, entonces es imposible que se pueda desatar un perdón, porque no se va a reconocer. Si nos declaramos inocentes para justificar una moral corrompida o una mentalidad egoísta, sin pensar por hacer lo que ofende a Dios o sin pesar, por hacer lo que ofende a Dios, no hay posibilidad de caminar con Dios. Aunque Dios está en todas partes, no en todas partes se le reconoce y su poder no se manifiesta porque no en todas partes se le da el lugar que Dios debe ocupar. Se puede hablar mucho de Él usando su nombre, pero lo que hace la diferencia es reconocer su persona, rindiéndole la vida a Él como Señor. Por eso Pablo le dijo a los Filipenses 2, versículos del 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. El segundo punto, la persona que camina con Dios después de su conversión continúa en el proceso constante de querer conocer a Dios. Vuelvo a repetir, la persona que camina con Dios después de su conversión es la que continúa en el proceso constante de querer conocer a Dios. Porque va a depositar su fe sin detenerse, porque desea no solamente conocer el mensaje, sino poder conocer a la persona de Jesucristo. Creer que su palabra es la verdad y que Jesucristo tiene autoridad sobre toda su vida, sobre todo lo que tiene y sobre todo lo que sucede, es lo que le hace seguir adelante, aunque a veces las circunstancias puedan decir otra cosa. Porque sus palabras y sus promesas son lo que les da la fuerza y la valentía para poder caminar con Dios por encima de todo. La persona que camina con Dios dice, yo quiero poner a funcionar toda la palabra de Dios en todas las áreas de mi vida y en todas las decisiones que debo tomar, aunque a veces yo falle, yo quiero volver a levantarme y quiero seguir corriendo la carrera con paciencia, poniendo la mirada en Él. Porque aunque haya luchas o pase por crisis, su palabra es la única verdad que le da sentido a mi vida.
La persona que piensa que la vida cristiana consiste en que Dios camine con ella sin poner a funcionar la palabra en su vida, es la clase de cristiana o de cristiano que está dispuesto a abandonar la carrera ante las presiones y las adversidades de la vida. Por eso Pablo le dijo a los Corintios, 2 Corintios capítulo 4, 16 al 18, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, en el interior no obstante se renueva día a día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El tercer punto que quiero compartir es: caminar con Dios da como resultado una vida transformada. Esa es otra evidencia de caminar con Dios. Una de las principales evidencias de la salvación en la vida de una persona es que se puede ver en ella el deseo sincero de querer conocer íntimamente a Dios y obedecerle por completo. La carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6, en la parte B, dice lo siguiente, dice que Dios recompensa a los que le buscan con sinceridad. Esa búsqueda no termina en el momento de recibirle como Salvador, sino que esa vida comienza con un deseo íntimo de seguir creciendo por la vida en una relación con el Creador a través de Jesucristo. Porque por más oposición que pueda haber en las diferentes etapas por donde podamos pasar en la vida, no hay nada que supere a querer sinceramente caminar con Él. Porque cuando hay una vida transformada por el poder de Dios, el deseo de ser dirigido por la influencia de la palabra hace que Dios use a nuestro favor cualquier obstáculo que el enemigo quiera colocar para derribarnos. En las Escrituras podemos ver en el Génesis que los medios hermanos de José lo aborrecían, lo rechazaban, quisieron destruirlo, quisieron matarlo, pero lo vendieron como esclavo a un capitán de la corte de Egipto llamado Potifar. Pasaron muchos años y seguramente sus perversos hermanos, al preguntarse sobre qué sería la vida de ese hermano José que habían vendido, seguro lo imaginarían como un esclavo con un destino derrotado, si es que aún pudiera estar con vida. Lo que jamás ellos hubieran podido imaginar es que un día estarían todos de rodillas delante de Él, rendidos clamando por misericordia frente a la gran necesidad de la falta de comida que había en ese tiempo sobre la tierra. Entonces, cuando los hermanos se dan cuenta ante la autoridad de Egipto a la que estaban clamando por ayuda, era su mismo hermano José. Ahí quedan perplejos porque ellos no podían comprender cómo ese aborrecible hermano que desecharon y vendieron como esclavo, ahora era la persona a quien debían rendir honor de rodillas, pudiendo ser condenados a morir por él. Una vida que camina con Dios es una vida transformada, que Dios bendice siempre. Pero si algo que hay que saber es que caminar con Dios no significa evitar la dificultad, porque es todo lo contrario. Caminar con Dios es poner a funcionar su palabra en medio de la dificultad. Por eso, Génesis 39, del 2 al 6, dice la palabra que después que sus hermanos lo vendieron, dice: mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que hacía Jehová lo hacía prosperar en su mano. José halló gracia en sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de toda su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino por el pan que comía. O sea, mira esto. Los hermanos quisieron dañarle y destruirlo, pero el estilo de vida de José siempre
hizo que se revirtiera la situación y Dios usara toda esa situación donde el enemigo, los adversarios deseaban desgracia, para Dios ponerlo en gracia. La historia sigue, es apasionante, y cuenta que la esposa de este capitán Potifar sentía atracción por José y lo seducía, pero José, ante la negativa de caer en adulterio y ofender a Dios, y además ser leal a Potifar, José se niega a tener sexo, y por una mentirosa acusación de la esposa que lo denuncia por acoso, José es llevado a una cárcel por haber hecho lo correcto. Porque mira, muchas veces hacer lo correcto en este mundo no significa que no vayamos a pasar por aflicción, sino todo lo contrario. Por eso Jesús les dijo a sus discípulos en Juan capítulo 16, 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero volviendo a la historia de José, sucede nuevamente algo insólito. En Génesis 39, 20 al 23, mira esto. Entonces agarró a José, hablando de Potifar, y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. José quedó allí, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. El Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel, y poco después el director puso a José a cargo de los demás presos y de todo lo que ocurriría en la cárcel. El encargado no tenía de qué preocuparse, porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. ¿Cómo puede ser posible que esto suceda? Bueno, en realidad no había mucho misterio. La clave está en que José decidió vivir su vida caminando con Dios. La historia de José termina siendo puesto por el faraón de Egipto como la autoridad suprema de la nación después de él. José se dispuso a vivir su vida desde muy temprana edad caminando con Dios. Por eso Dios siempre utilizó la maldad de sus adversarios para llevar a José a una dimensión de bendición. Por eso dice la palabra que cuando sus hermanos se arrodillaron delante de él, asustados, con temor a morir, asombrados, perturbados, Génesis capítulo 50, versículo 20, dice que José les dijo a sus hermanos, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal para bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. José dispuso vivir su vida caminando con Dios, y Dios siempre utilizó la maldad de sus adversarios para llevarlo a una bendición y a una dimensión de bendición, transformando todas las situaciones. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre decidir caminar con Dios o pretender que Dios camine a mi lado? El cuarto punto, podemos decir que caminar con Dios significa caminar en obediencia a Dios. Porque esa obediencia es lo que produce enfoque y propósito en la vida. La época en que vivió Enoc fue el tiempo donde se gestaba la mayor oposición que hubo contra Dios en toda la historia de la humanidad. Porque a partir de Caín la raza humana llegó a vivir en una dimensión tan depravada que dice que Dios se arrepiente de haber creado al hombre porque el hombre había perdido enfoque y propósito para su vida. La gente que quiere que Cristo camine a su lado, pero no está dispuesta a obedecerle, lo más probable es que pierda el enfoque y se desvíe del propósito por el cual Dios le llamó. La maldad reinante durante el periodo tan denigrante que vivió la humanidad en el tiempo de Enoc fue causa del pecado que llevó al hombre a vivir sin propósito, perdiendo el enfoque correcto de la vida. El propósito se había perdido, aunque, mira, a partir de la muerte de Abel, Dios le da otro hijo a Adán y a Eva, que se llamó Set. Y dice la palabra en Génesis 4:26 que Set tuvo un hijo que se llamó Enós,
Y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Pero las corrientes de maldad y depravación siguieron aumentando al punto tal que Dios decide más adelante destruir la raza humana a través del diluvio universal. Pero la maldad reinante de esos tiempos no fueron motivo para que Enoc dejara de caminar con Dios. Enoc comprendió que caminar con Dios incluye vivir en obediencia, y eso fue lo que le dio enfoque y propósito a su vida. Ahora, la palabra de Dios dice que Enoc no conoció la muerte, que Enoc fue arrebatado por Dios en medio de una civilización gobernada por la depravación y la maldad. Por eso, volviendo al versículo base de esta predicación, Génesis 5, 22, 24, y caminó Enoc con Dios, dice, y después que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijos e hijas, y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Estos son los tiempos de depravación donde se está gestando el inminente juicio de Dios para la humanidad. Y la iglesia de Jesucristo será arrebatada antes que se desate la ira de Dios, como sucedió con la vida de Enoc. Las personas que se vayan a ir con Cristo serán aquellas que han decidido caminar con Dios por encima de todas las corrientes que se pueden estar moviendo hoy en esta sociedad. Pero la gente que quiere que Cristo camine junto a ellos, donde muchos no toman en serio su palabra, lo más probable es que pierdan el enfoque de lo que significa la vida verdadera en Cristo. Y siendo la desobediencia el motivo que los está llevando a desviarse del propósito. Y esa es la razón del descontento que hoy llevan encima. El Salmo 81, versículos 12 al 16. Dice la palabra: los dejé por tanto a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, o si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les sacaría. Pero la persona que camina con Cristo, por el contrario, evidencia cómo el favor de Dios está sobre su vida. La bendición y la provisión que recibe viene a través de la obediencia a su palabra, porque esa persona decidió hacer lo que Dios manda por encima de cualquier circunstancia. Y eso significa andar con Dios. Y caminar con Dios, hay algo que es una promesa preciosa que Dios tiene para aquellas personas que de corazón deciden seguirle. Y en Levítico capítulo 26, versículos del 3 al 6, la parte A, Dios dijo lo siguiente a su pueblo: si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, yo les enviaré lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán sus frutos. La trilla durará hasta la vendimia, y la vendimia durará hasta la siembra. Comerán hasta saciarse, y vivirán seguros en su tierra. Yo traeré paz al país, y ustedes podrán dormir sin ningún temor. 4 evidencias que se ven en una vida que camina con Dios. Vamos a repasarlo. Primero, la persona que camina con Dios reconoce que posee una inmerecida capacidad de obtener semejante privilegio. 2, la persona que camina con Dios, después de su conversión, continúa en el proceso constante de querer conocer a Dios. 3, la persona que camina con Dios da como resultado una vida transformada. Y 4, la persona que camina con Dios camina en obediencia a su palabra. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te doy gracias por esta enseñanza, por esta palabra, Señor, que hoy me permites compartir con tus hijos, con tu iglesia.
yo quiero pedirte que nos ayudes a poder tener el valor y la fortaleza de decidir caminar contigo, de decidir seguirte, de que sea yo quien vaya detrás de ti y no que tú vayas detrás mío para respaldarme y para solucionar todos los problemas en los que me meto por no obedecer tu palabra. Señor, yo quiero pedirte que en este día nuestros corazones se puedan rendir a ti y podamos decidir caminar contigo por encima de todas las cosas. Porque, Señor, entrar por la puerta estrecha, andar por el camino angosto, significa seguirte, con dificultades, con oposiciones, con muchas veces circunstancias donde no se puede ver y parece que todo, Señor, viene de una manera, Señor, contraria a lo que esperamos. Señor, tú dijiste que a los que te aman a ti, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme al propósito por el cual hemos sido llamados. Por eso te pido que nos ayudes a que en este tiempo donde hemos tenido oportunidades de buscarte, de leer tu palabra, de estar contigo, de buscar obedecerte y de buscar hacer tu voluntad, Señor, no haya sido en vano. Señor, para todos aquellos que aún, Señor, viven decepcionados y desilusionados, pensando que la vida cristiana significaba estar en la iglesia, compartir con gente agradable y estar en reuniones donde a la salida podríamos conversar o construir relaciones con gente afín, sabiendo que van a estar bien, que nuestros hijos van a estar cuidados, que vamos a estar en un ambiente donde en general todos queremos el bien de los demás. Señor, pero que hoy eso no está y muchos ni siquiera saben que tú les estás buscando y que tú deseas, Señor, que ellos sean los que te sigan. Señor, que cuando volvamos a reunirnos todos juntos como hay en Nuevo Amanecer, podamos ser una iglesia más madura, más constante y más deseosa de seguirte por encima de todas las cosas. Que el congregarnos como iglesia, que es lo que tú estableciste en tu palabra, sea la consecuencia de seguirte a ti, la consecuencia de reconocer que no somos merecedores de nada, la consecuencia de querer crecer y haberte buscado en este tiempo en la intimidad para poder vivir en obediencia y poder declarar y brillar con la luz de tu amor. Bendice a un nuevo amanecer, bendice a toda persona que escucha este mensaje en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Como tú en la tierra, oh Señor, hermoso e inigualable es tu valor, y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará, tu presencia es el cielo para mí. Tu presencia es el cielo para mí. Tesoro de mi alma, tesoro de mi alma y corazón, es su gracia que del sol
Jesús, tu copa no se secará. Y nada en este mundo saciará. Jesús, tu copa no se secará. Jesús, tu copa no se secará. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Dile, tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo, oh Cristo. Tu presencia. Si tú al escuchar este mensaje sientes que Dios está llamando, te está buscando, yo no puedo dejar de decirte estas palabras que lo venimos diciendo en cada ocasión que tenemos para poder compartir su mensaje. Y el decirte que hoy puede ser el día donde tú puedas realmente convertirte en un seguidor, en una seguidora de Cristo, porque es el mejor camino por el cual nosotros podemos andar. Si tú quieres, yo quiero invitarte a que podamos levantar una oración juntos para clamar y pedirle a Dios que tenga misericordia y permita que podamos ser parte de su reino. Repite esta oración conmigo. Señor Jesucristo, yo te necesito. Reconozco que he sido pecador, que he sido pecadora y que en mi vida quizá muchas veces he invocado tu nombre, pero
pidiéndote que tú me ayudes a salir de los problemas por los caminos que he decidido andar. Hoy quiero abrirte la puerta de mi corazón y pedirte que entres a mi vida, que me des la oportunidad de ser parte de la familia de tu reino, que perdones todos mis pecados y que yo pueda ser la persona que tú quieres que yo sea. Permíteme convertirme en un hijo, en una hija tuya. Y quiero seguirte y quiero darte gracias por perdonar mis pecados y darme una nueva oportunidad. Recibo la salvación, te recibo como Señor y Salvador, para recibir la vida eterna y poder caminar contigo por toda esa eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración de corazón, quiero decirte que hoy, por cualquier lugar donde vayas, encontrarás un miembro de tu familia, la familia de Dios. Que Dios los bendiga. Gracias.